Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos sobre el 1 de mayo, el Junte de Mujeres y el nuevo presidente de Cuba con la licenciada Wilma Reverón. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Radio Independencia. Con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y el compañero Andrés González Verdecía. Hey, saludos mi gente. Bueno, antes de entrar de lleno en los temas que queremos discutir en el programa de hoy, tenemos que darle las gracias y un saludo y un abrazo al compañero Sly Juan de las redes sociales, creador de contenido. ¿Cuándo vimos el video del review que nos hizo Sly Juan? El domingo. El domingo, más o menos. Hace unos días, dependiendo de cuándo usted escuche esto. Nos topamos en las redes sociales con un review de Sly Juan, que tiene un canal en YouTube. Y él hace varias reseñas de distintas cosas, canciones, videos, películas. Y el más reciente fue sobre un review sobre los mejores 5 podcasts que él recomendaba, ¿verdad? Algo así era, del presente. O sea, sí, hechos en Puerto Rico en español y que él recomendaba. Y adivinen qué podcast estaba entre esos 5, Radio Independencia, pues claro. Así que un buen review nos dio el compañero, fue una buena reseña. Aunque dijo que éramos muy socialistas. Éramos muy socialistas, pero que a veces, lo tomamos como un halago. No, y que a veces nos poníamos muy socialistas, pero sí, lo más nítido. Trabajamos en la Cámara, no el Senado, pequeño detalle. Pero lo nítido es, para nosotros, primero que nosotros no conocemos a esta persona, no conocíamos a Sly Juan, sabemos que está en Twitter también y que nos ha seguido de Twitter. Pero lo nítido es que, ¿verdad? Vimos los videos que ha subido a YouTube y vemos un poco el trabajo que ha hecho. Y está nítido que nos haya puesto entre esos 5 podcasts, aunque nosotros somos abiertamente un proyecto independentista, porque en este país, raro como somos, sabemos que eso, el mero nuestro nombre es suficiente para que la gente, ¿verdad?, apague los oídos, mire a otro lado, y personas que están creando contenido y que tienen su proyectito en las redes, pues les puede costar meramente darnos la oportunidad. Y lo nítido es que nosotros pues agradecemos que nos haya puesto ahí por ahora, aunque como él dice, no necesariamente está de acuerdo con todo, pero por lo menos nos dio la oportunidad de estar ahí con otros podcasts que no tienen que ver de política. Por eso precisamente es una buena reseña. Así que lo agradecemos. Gracias, Sly Juan. Saludos y nos veremos. Algún día nos conoceremos por ahí más allá de Twitter y las redes sociales. Pues este programa yo creo que entonces a lo mejor es muy socialista para Sly, pero queremos hablar de distintos temas importantes que han estado ocurriendo. El primero de ellos, ¿verdad?, es el tema del que está hablando pues, la mayor parte de los medios en Puerto Rico, que es los sucesos del 1 de mayo que ocurrieron esta semana, el 1 de mayo, evidentemente. Y sobre eso, pues, queremos atender lo que se discute en los medios y lo que no. Como ustedes saben, el 1 de mayo es quizá el día... el ejemplo paradigmático, ¿verdad? O más importante en que se celebra, que conmemora el movimiento obrero internacional. Está basado, o sea, se celebra el 1 de mayo por eventos que ocurrieron en Chicago para finales del siglo XIX en los Estados Unidos, donde, irónicamente, el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, no se celebra. En Estados Unidos... Se celebra el Día del Trabajo. Se celebra el famoso Labor Day para septiembre, agosto, septiembre. Primer fin de semana de septiembre. Primer fin de semana de septiembre. Pero es un día en que en la mayor parte o en muchísimos países digamos, por ejemplo, como mínimo el mundo occidental, celebran los grandes avances que ha hecho el movimiento obrero. Y es en ese contexto que el año pasado vimos, y yo pienso que cuando yo era más chamaquito, el 1 de mayo siempre se ha celebrado por los grupos obreros. No sé si era tan masivo. Nuestra invitada, una vez la presentemos, quizá nos puede decir su parecer sobre eso. Pero recientemente, y a raíz de las políticas que ha adoptado los gobiernos que han gobernado en Puerto Rico, valga la redundancia, y en este caso la Junta de Control Fiscal, hemos visto unas manifestaciones muy masivas. Así fue el año pasado, donde hubo una convocatoria de grupos muy diversos, y vimos una manifestación de las más grandes que yo había visto hasta entonces en Puerto Rico,
que al final, ¿verdad? Culminó con unos enfrentamientos entre unos grupos, la policía de Puerto Rico, con un uso de fuerza excesivo del Estado, y que entonces sucedió un poco lo que está sucediendo ahora, que no se habla de la gran manifestación y apoyo que hubo al repudio de las políticas que se están implementando, sino de ciertos eventos que ocurrieron al final de la manifestación. En esta ocasión nosotros estuvimos presentes, Radio Independencia estuvo presente en lo que se llevó, salimos desde el Departamento de Educación. Salimos del Departamento de Educación hasta la Milla de Oro, pues estuvimos con los maestros, de ahí también. Federación de Maestros. Federación de Maestros. Los sindicatos, la mayor parte de los sindicatos de maestros salieron de ahí. También hubo manifestaciones en otras áreas, que salió una del Puente Dos Hermanos. O sea que en varios puntos del área metropolitana, y quizá fuera del área metropolitana, mucha gente se manifestó. Igualmente... Yo no he tenido oportunidad todavía, porque ayer fue un día bastante largo para nosotros. Estuvimos en la manifestación y ya mismo contaremos cómo terminó la manifestación con un sinnúmero de arrestos. Fuimos al cuartel. ¿Dónde estaba el cuartel que fuimos? En la calle Howard, sí, porque nombre desafortunado. Sí. Pues estuvimos allá hasta las 10 de la noche en solidaridad y apoyo a compañeros que arrestaron durante la tarde de ayer. Pero fue un día largo, así que no he tenido oportunidad de ver visuales, pero fue mucha gente. Nosotros estábamos allí, fue mucha gente y fue exitosa, una manifestación exitosa que aglutinó muchos grupos civiles de muchas áreas. Y Adriana cogió gases lacrimógenos. Cogí gases lacrimógenos. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó, más o menos para qué hora y qué pudiste ver allí. Ni recuerdo la hora. ¿A qué hora tú te fuiste, Andrés, ayer? Como a eso de las 2. Tuve que ir a buscar mi nena de un año. Como a las 2:30, 3. Me fui cuando se puso caliente la cosa, corrí. Sí. Pero no corrí como tú tuviste que correr. Sí, corrí. Bueno, es la primera vez que me cojo, que conozco los efectos de los gases lacrimógenos. Estábamos en la Ponce de León, mi mamá, mi papá, mi compañero y yo. Estábamos buscando a mi hermana, que estaba por ahí perdida y no la habíamos saludado. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, cuando escuchábamos los disparos de los gases y vimos la multitud corriendo hacia nosotros, ¿verdad? Tratando de salir de la Ponce de León, que estaba llena de gases. Fue triste porque vi madres con niños de 6, 7 años gritando, corriendo, saliendo. Habían mis padres, si me escuchan, pero son sesentones ya, y tuvieron que brincar verjas y huir también. Adultos mayores. Pero nada, lo que quiero decir con todo eso es que fue una situación bien triste y me pareció bastante injusta y todo el mundo que ha tenido la oportunidad de ver los visuales, pues fue evidentemente un uso excesivo de fuerza por parte de la policía de Puerto Rico. Y ya cuando... O sea, obviamente ya uno era predecible, o uno sabía que había un ambiente, que algo podía pasar, porque sí, mientras transcurría la manifestación, y particularmente cuando yo estaba saliendo, uno veía ciertos puntos en que se aglutinaban un montón de policías de fuerza de choque, y tú decías, oye, pero si aquí hasta el momento no estaba pasando absolutamente nada. Entonces se empiezan a posicionar de tal forma que tú dices, bueno, pues evidentemente quieren obstruir el paso hacia ciertos puntos cuando había un paro nacional en el que había miles y miles y miles y miles de personas. Se dice que quizá había menos personas que el año pasado. Yo no sé. El año pasado yo estaba de parto, ¿verdad? Mi esposa acababa de parir a nuestra bebé y no estuve presente. Pero esta vez, aún así, tiene que ser una de las manifestaciones más masivas que haya habido en años recientes. Y sobre todo considerando que estaban partiendo de distintos puntos. O sea que... antes y vamos a presentar a nuestra invitada ahora, yo creo que... Los arrestos hay que mencionarlo. ¿Verdad? Claro, termina cuando básicamente comienzan a tirar los gases lacrimógenos y a repartir cantazos hasta perseguirlos en Río Piedras. Ahí un poco los visuales que más han corrido, que más hemos podido ver, se ve la policía corriendo hasta Río Piedras y llevando a cabo ciertos arrestos. Uno de ellos se ve cuando le dan
a la compañera a la que nosotros estábamos apoyando anoche. Incluso dentro de las residencias de algunos de los manifestantes. Entraron a la residencia y más o menos se arrestó a unas 20 personas, es lo que se ha dicho hasta ahora. Al día de hoy no tenemos claro qué cargos se les han presentado a estas personas. Bueno, tenemos una noticia ahí más o menos. Última hora, último minuto, que Angélica Kestel, una de las manifestantes que estuvo arrestada ayer en el cuartel donde estuvimos hasta las 10 p.m., ya está en libertad y que tiene citación para el jueves 10 de mayo. Una citación. Una citación. Ok, o sea que, y sabemos lo que le van a radicar. ¿Por qué cargo? Es un cargo menos grave. Si es una citación. No lo dice. O sea, he escuchado agresión. No hay nada claro. Pues qué bueno que por lo menos, ¿verdad? Que ella salió y que los demás compañeros sí, que por lo menos, como mínimo, que se sepa ya qué es lo que va a pasar y cuál es el próximo paso. Entonces, pues también vimos al gobernador que dio otro mensaje muy similar al que hizo el año pasado. Inmediatamente hablando de que Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden. Elogiando las acciones de la policía. Defendiendo, ¿verdad?, las acciones de la policía que evidentemente ¿verdad?, independientemente de algún caso particular, se veía el uso excesivo de la fuerza en un momento en que era totalmente predecible lo que iba a suceder. Y incluso llevó la piedrita, que después salieron memes por ahí con el gobernador diciendo que te nos está pasando por la piedra. Y poco para hablar de este y otros asuntos importantes. Ahora sí, nos tardamos, pero está con nosotros la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, miembro o miembra, dependiendo de cómo usted, el uso político del lenguaje, de lo que se ha llamado ahora el Junte de Mujeres. Así que no sé si Junte de Mujeres de izquierda, Junte de Mujeres progresistas o que creen en la soberanía, o mujeres influyentes de la política. También es una abogada muy conocedora en los temas cubanos, y lo digo particularmente porque nos gustaría hablar un poquito de esos asuntos, y nos referimos a la licenciada Wilma Reverón, a quien le agradecemos estar con nosotros. Bienvenida. Pues muchas gracias, y esta invitación pues la acepté con mucho placer por varias razones. Primero porque me parece muy importante el proyecto de tener un radio Independencia. Los felicito por la iniciativa y espero que puedan seguir haciendo este trabajo hasta que lleguemos a conseguir nuestro ideal. Que así sea. Así sea. Y segundo, porque está Adriana Gutiérrez Colón aquí, que es hija de una de las hermanas mías de la vida. Así mismo. Así que estoy doblemente feliz de estar aquí. Igual yo. Es pues, mutuo. Pues entonces, ¿qué le parece? Hablamos mucho en la introducción en este caso. Yo creo que es la primera vez que nos extendemos tanto así. Y nos faltó. Y nos faltó muchísimo. ¿Qué le pareció el paro nacional en términos generales? Pues mira, yo califico el paro de un éxito total porque se logró parar el país. Inclusive el año pasado no se logró, por ejemplo, que Plaza Las Américas cerrara, ni los centros comerciales principales, ni siquiera la Milla de Oro había detenido sus operaciones. Este año se vieron obligados a hacerlo. Fue un paro que no solamente tuvo actividades en San Juan, sino que hubo actividades en Mayagüez. Hubo una actividad muy buena de alrededor de 500 personas. Y me parece que también en Ponce y en otros sitios hubo actividades más pequeñas. Y además que entonces hubo una actividad masiva en Atorrey, hubo una actividad masiva igualmente en el Capitolio. Y como ustedes estaban describiendo, pues salieron grupos y marchas de distintos sitios. Yo marché también desde Educación, pero salieron los estudiantes y los profesores de la universidad, y salieron otros grupos del Departamento del Trabajo, del Irán Bison salieron también sindicatos. O sea, que fue para la participación, yo creo que fue verdaderamente significativa. Y ahora, luego de los sucesos, ¿verdad?, que ocurrieron al final de la manifestación, ¿qué piensa de la reacción del Estado? Pues mira, el Estado reaccionó como reaccionan todos los estados, ¿verdad? Cuando la gente se tira a la calle a oponerse y a luchar por sus derechos. Lo que está fuera de contexto aquí es que la gente piensa que
que lo que pasó ayer fue una cosa terrible, igual que la del 1 de mayo del año pasado, que se rompieron un par de cristales, mientras en París los trabajadores de las uniones de los ferrocarriles no solamente llevan en paro sin que funcione el tren en París hace ya semanas, sino que han roto comercios, han quemado edificios, han quemado automóviles, y asimismo han sido las manifestaciones en Nicaragua, que ha habido violencia y ha habido, ustedes se recuerdan las guarimbas en Venezuela. Entonces lo irónico del caso es que estas personas que son tan críticas, que se creen que se cayó el mundo porque ayer hubo 20 arrestos y se tiraron 2 o 3 piedras, pues cuando tú les hablas de lo que pasa en Nicaragua, en Venezuela, ellos están muy de acuerdo con lo que está haciendo el pueblo allí. Claro, y qué bueno, por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, exacto, pero que se solidarizó con los comportamientos de los manifestantes en Nicaragua hace poco y que hoy denuncia entonces las manifestaciones del pueblo puertorriqueño. Y que para ellos Leopoldo López es un héroe en Claro. Venezuela, y entonces son tan ignorantes, y unos por ignorantes, otros porque son mentirosos, porque es que no le cabe otra palabra. Hoy yo estoy escuchando el programa de Rafael Lenín y estaba entrevistando a Ramón Rosario, y Ramón Rosario insistía en que era distinto lo que pasó aquí que lo que pasó en Nicaragua, en Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque en esos países no hay un derecho constitucional a manifestarse, pero que como nosotros estamos bajo la Constitución de Estados Unidos, somos ciudadanos americanos. Nosotros sí tenemos derecho a manifestarnos, y entonces pues, a mí da la casualidad que yo entraba en una entrevista con Lenín inmediatamente detrás de él. Ay, qué bueno. Y entonces yo tengo una copia de la Constitución de Venezuela y de la Constitución de Cuba. Y entonces lo primero que aclaré con Lenín, mira, el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho constitucional a la manifestación. Igualmente el artículo 540 de la Constitución cubana. La nicaragüense no la tenía a mano, pero estoy segura que también tiene el articulado que garantiza el derecho a las manifestaciones, porque todas las constituciones en América Latina son relativamente jóvenes, y sobre todo las que han pasado por procesos como en Venezuela, en Ecuador, y al contrario, son constituciones que tienen mucho más derechos que la nuestra y mucho más que la norteamericana, porque tienen, por ejemplo, en Bolivia han elevado a rango de derecho humano, por ejemplo, el acceso a la electricidad y al gas y al agua. En Ecuador hay un reconocimiento del patrimonio cultural con rango constitucional, y así todas esas constituciones han elevado a rango constitucional unos derechos humanos fundamentales mucho más expansivos que lo que nosotros conocemos bajo nuestra constitución, y ni hablar de la de Estados Unidos, que ni siquiera tiene el derecho a la intimidad como un derecho constitucional, porque es una constitución que se hizo en el siglo XVIII. Claro. ¿Verdad? Es lógico. Y han sido pocas las enmiendas que le han hecho posteriormente. Así que esas es las primeras narrativas que hay que desmontarle a estas personas que son o mentirosas o son simple y sencillamente ignorantes e irresponsables, que no se ocupan ni siquiera, porque dime tú, ¿cuál es la posición que tiene Ramón Rosario en el gobierno? Él tiene una posición destacada. Sí, él no debería... Secretario de Asuntos Legislativos. Una cosa creada para él. Y ahora que sale William Villafañe de la... bueno, me voy a tirar al medio aquí, pero quién sabe, a lo mejor es una piedra lo que estoy tirando, pero es posible que ahora se fundan esas cosas que se habían bifurcado en este cuatrienio y que él termine siendo el secretario de Gobernación. A lo mejor no, a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero sí, él es como el que se encarga de los asuntos legislativos. Sí, pues el señor legislativo debería leerse las legislaciones de otros países antes de hablar de ellas, sin saber de lo que está hablando. Y qué bueno que traigas ese punto, porque primero porque le íbamos a preguntar
preguntar ahora. Y es que ciertamente hay un doble discurso aquí con respecto a ese punto. Y las justificadas o no, no hay duda de que, por ejemplo, en Nicaragua, Venezuela y en algunos otros lugares ha habido recientemente unas manifestaciones ¿verdad?, que han sido muy violentas versus lo que sucedió aquí, que, ¿verdad?, se rompió un cristal o lo que sea, y la reacción es totalmente distinta. En Venezuela quemaron vivo a Claro. 27 personas echándole gasolina y pegándole fósforo. Eso fue la derecha. Claro. No fue la policía ni los chavistas. Claro. Fue la derecha. Y de eso no se habla. Entonces, pues ese doble discurso, esa hipocresía, ese doble estándar. Es que allá es el régimen. La Fíjese, cuando es un desinformación. gobierno Es la desinformación que tanto nos hace daño. y cuando es un gobierno de izquierda, es el régimen. Y Yo nosotros- me puse a hacer un mapa en mi computadora que lo quiero, necesito ayuda de alguien que sepa manejar esas cosas de los dibujos, porque pues estoy haciendo un mapa, el globo terráqueo de acuerdo a los anexionistas, y lo único que va a tener es Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Y ahora podemos añadir De a acuerdo. Nicaragua. Sí, Pues- y ahora podemos añadir Nicaragua. así mismo es. Terminamos con el 1 de mayo y pasamos o no. Bueno, el 1 de mayo yo creo que la conclusión es lógica, que fue un éxito la manifestación, y esta es el comienzo de lo que tiene que ser el incremento de la lucha del pueblo en la calle. Y las cosas pueden ponerse más fuertes en la medida en que la gente sienta más sobre sí los efectos de todas estas medidas de austeridad que se están tomando contra el pueblo. La violencia que se está ejerciendo aquí viene del Estado. La violencia es tú quitarle el Cerrar acceso a la educación, Claro. a los niños y a los estudiantes universitarios. La violencia es tú recortarle las pensiones a los empleados retirados después que le dedicaron sus años de vida más productivos al servicio del pueblo de Puerto Rico. Eso es una violencia que condena a la gente a la pobreza. Aumentar la matrícula de la Universidad Pública de Puerto Rico, Exacto. recortar derechos laborales, por lo que Eso tanto es se la ha luchado violencia. aquí, eso es violencia del Licenciada, ¿cómo hacemos que digamos, el consenso en ciertos puntos que se manifestó el 1 de mayo, porque se manifiesta por el hecho de que miles y miles de personas fueron allí a congregarse para repudiar unos puntos en común, y tenemos que partir de la premisa de que muchos otros miles, por la razón que sea, no fueron, pero con toda probabilidad apoyan la causa, ¿verdad?, que se estaba manifestando allí. ¿Cómo hacemos para que hoy, 2 de mayo, y que es el día en que estamos grabando, y de ahora en adelante, eso se continúe manifestando y pueda incidir sobre las decisiones de política pública que toman nuestros funcionarios electos, y en este caso los de la Junta de Control Fiscal? ¿Qué hacemos? Pues mira, aquí el problema grande es que quien toma las decisiones es la Junta de Control Fiscal. Los oficiales electos han perdido para todos los efectos el poder legislativo, ¿verdad? Porque fíjate cómo la Junta pretende ahora imponerle ese plan fiscal al gobierno de Puerto Rico, plan fiscal que el 90% fue acordado con el gobierno, y inclusive las medidas que ahora dice el gobierno que no va a aceptar, como es la reducción de vacaciones, enfermedad, bono La de segunda Navidad y de las reforma laboral. pensiones, eso era la propuesta de ellos. Cuando se dieron cuenta del repudio generalizado y que le iba a costar las elecciones en el 2020. Suicidio, dijo Carlos Romero Barceló. El suicidio político, pues entonces lo echaron para atrás en teoría, porque sabemos que ellos lo que quieren es que sea la Junta la que lo imponga y que no sean ellos los que tengan las manos ensangrentadas, ¿verdad? Y entonces hay conversaciones de distintos grupos y sectores que nos hemos estado reuniendo desde hace ya varios meses. El Partido Independentista ha estado convocando unas conversaciones desde el MIN con el PPT, el MUS y otras personas. Hemos estado también convocando otras conversaciones, y asimismo pues hay
la gente de Vamos, el grupo que dirige, cuya portavocía tiene Justo Méndez, pues también han estado reuniéndose y todo eso está empezando a coagularse en lo que yo espero que sea, culmine en verdaderamente un llamado de una concertación, a sombrilla, como le queramos poner, Frente Amplio, porque el problema es que se siguen haciendo muchas cosas y muchas iniciativas, pero no hay un sitio donde todo confluya para darle más poder y tener más poder de convocatoria. Y tenemos que trabajar con eso. El 1 de mayo pues lo demostró, ¿verdad? Que hay un montón de gente que vienen de distintos sitios, pero que coinciden en un mismo lugar. Pues eso tiene que convertirse en un instrumento político, porque de otra manera vamos a estar siempre en minoría, fragmentados, dispersos, y tenemos que tratar de lograr esa tormenta perfecta para tener la capacidad del enemigo tan poderoso que nos estamos enfrentando, porque lo hicimos, ¿verdad?, con Vieques, ¿verdad?, que estábamos enfrentándonos a la Marina de Guerra de Estados Unidos, que es la marina más poderosa del planeta Tierra, y lo logramos. Pues eso mismo que logramos con Vieques, lo tenemos que lograr ahora en contra de la Junta de Control Fiscal, hasta que logremos que se derogue Promesa, que se elimine la Junta de Control Fiscal, se nos eximan de las leyes de cabotaje y que Estados Unidos se obligue a sentarse a empezar a hablar de un proceso de descolonización. Y uno de estos grupos que se han formado, se han creado recientemente para lograr estos propósitos fue precisamente el Junte de Mujeres, ¿o me equivoco? Exacto. Ahora vamos al segundo tema. Entonces le preguntamos, ¿de qué se trata este nuevo junte? Pues mira, Wilda Rodríguez, la periodista, lanzó en Facebook una idea de por qué no hacíamos un junte de estas 6 personas que ella identificó, para que estas personas fueran como las portavoces de ese sector soberanista que no tiene voz ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos. El junte está convocado para unas cosas bien específicas, y quiero aclarar esto porque uno oye, ¿verdad?, muchos cuestionamientos, pero ¿por qué todas son blancas, por ejemplo? O ¿por qué no hay hombres? O ¿por qué? Y tú sabes, sí, cada cual tiene su idea de cómo debe ser el junte, ¿verdad? Uh-huh. El junte, para empezar, las personas que ella propuso es a base de que somos líderes en organizaciones políticas, no en organizaciones comunitarias, ni de la sociedad civil, específicamente política, ¿verdad? Desde la alcaldesa de San Juan, que además es una oficial electa, Marilu Guzmán del Movimiento Unión Soberanista es la presidenta del Movimiento Unión Soberanista, María Lourdes Santiago es la vicepresidenta del PIB, Mariana Nogales es la presidenta del Partido del Pueblo Trabajador, Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro, que no preside nada, pero que tuvo un impacto electoral significativo al lograr acumular, obtener como 200,000 votos sin tener ni siquiera una organización formal detrás de su candidatura. Y en mi caso, pues como copresidenta del MIN y también por mi trabajo a nivel internacional, ¿verdad? El propósito de este junte es uno bien específico, que es ir al Congreso de los Estados Unidos a cabildear y a llevar la voz de este otro sector del cual ahora mismo nadie en Estados Unidos está oyendo nada. El Congreso de los Estados Unidos lo único que recibe son las visitas de los PNP, de vez en cuando van algunos populares, pero que ya ellos, el Partido Popular casi ni existe en ese sentido. Y entonces, y recientemente estuvo Juan Dalmau
hizo unas visitas en el Congreso, pero no hay esa representatividad de todo este sector amplio que no es anexionista, que es lo que queremos enfatizar. Esto es un movimiento que entiende que la anexión no es descolonización. Esto es un movimiento donde nosotras acordamos como principio político de este junte que nosotros vamos a desmontar la narrativa que ha llevado el PNP a Estados Unidos de que el asunto del estatus de Puerto Rico es un asunto de derechos civiles, claro. de derechos individuales. Claro. Y de igualdad de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Exacto, a mí me jalta en el territorio de los fellow Americans. Y nosotros queremos cambiar esa narrativa. Nosotros queremos hacerle saber al Congreso de los Estados Unidos, a los think tanks, a los editoriales de los periódicos más importantes, que en Puerto Rico habemos un sector significativo que entendemos que el asunto del estatus de Puerto Rico es un asunto colonial, que es un asunto del derecho de autodeterminación de una nación, que es un asunto colectivo de un pueblo, que estos no son derechos individuales de ciudadanos norteamericanos en el territorio de Puerto Rico. Esto no es un territorio, esto es una nación. Y no es un territorio porque el que ellos nos hayan ocupado, invadido, no legitimiza la ilegalidad con que lo hicieron, para empezar. Y no se puede dejar de tener presente que si bien era cierto que esa era la forma de hacer relaciones internacionales, si lo podemos llamar de esa forma, en el siglo XIX, pues los imperios se despachaban el planeta como les daba la gana, ¿verdad? Como hicieron en África, por ejemplo, los países europeos, que simple y sencillamente se sentaron en un momento dado, en el 1837, y cogieron unas reglas y un lápiz y empezaron a tirar líneas para dividirse a África. Y como resultado de eso vemos que al día de hoy los conflictos que se originan porque no están agrupados las personas en su entorno natural y étnico. Y entonces nosotros tenemos que de alguna manera hacerle llegar esa voz a los que hacen política pública, a los que toman las decisiones de política pública en Estados Unidos, sobre toda esta mitología que hay de que esto es la última, ¿verdad? El último invento de los anexionistas, de que aquí hubo un plebiscito donde el 97% votó a favor de la estadidad, claro, un 97% de un 23%. Y aquí hay un gobernador que salió electo con menos de un 40 y pico %, y si tú lo pones a ver en el universo de electores hábiles, no llega a un 20 y pico % tampoco. O sea, nosotros tenemos un gobierno de minoría y la estadidad lo que está es en decrecimiento en su apoyo, no en crecimiento. Y los que creemos en la independencia y los que, ¿verdad?, se consideran soberanistas porque creen no necesariamente en una independencia como creemos nosotros en el MIN, creen los miembros del Partido Independentista, los que creen en una libre asociación, tratados de amistad con Estados Unidos, lo que sea, pues tenemos que dejarle saber al público norteamericano y sobre todo al Congreso que no es tan sencillo, que aquí hay otra forma de ver el futuro de Puerto Rico. Totalmente de acuerdo. Sobre eso quería añadir dos cosas, lo que dijo, ¿verdad? Que el hecho de que, en virtud, un poco, el hecho de que ellos hayan construido toda esta narrativa, y fue un invento de la Corte Suprema en los casos insulares del territorio no incorporado y lo demás, pues me trajo a la mente el comentario que hizo aquí Cancel Miranda, que decía, y si los americanos mañana pasan una ley que dice que somos perros, ¿vamos a ladrar? O sea, que es igual. Sí, y el segundo punto que quería traer es que yo el año pasado, 2 años ya, escribí un artículo de Revista Jurídica y un poco mi énfasis era ese porque todo era dejar claro que en los dos casos que vio la Corte Suprema Federal un poco no había, incluso del gobierno, ¿verdad?, que argumentaba lo que argumentaba. De todas formas,
la argumentación era dentro de ese discurso narrativo inventado por la Corte Suprema. Allí tú no encontrabas por ningún juez el término nación, ¿verdad? Como lo describimos nosotros. O sea, que era una cosa de, por un lado, el asunto de los derechos civiles individuales de los, ¿verdad? De los ciudadanos americanos que residen aquí, by the way, en Puerto Rico, pero no se veía la línea verdadera sociológicamente, que es la que estamos hablando nosotros. O sea, que esa distinción entre la ficción legal y la realidad sociológica y que nosotros queremos que sea política, hay que tenerla presente siempre. Y esa es una de las discusiones que inclusive dentro del independentismo yo me paso diciéndole, mira, vamos a salirnos de la cajita del territorio, porque toda ese análisis que se hace en los casos insulares y la cuestión territorial de Puerto Rico es dentro de esa cajita de la Constitución de Estados Unidos y la cláusula territorial. Pero ¿qué pasa? Que en 1960 la comunidad internacional aprobó la resolución 151415, donde se dice, ¿qué es lo que se dice? Que el colonialismo es un crimen contra la humanidad, que no hay derecho de ninguna nación el adquirir territorios, inclusive eso lo había dicho hasta Woodrow Wilson. Ya para 1917-18, cuando se crea la Liga de las Naciones. Claro. Lo había dicho Woodrow Wilson, que aquellos imperios que se atrevían a coger territorios y ocupados por personas y intercambiárselos como si fueran ganado en una finca, lo hacían a su propio riesgo, porque no había el derecho de autodeterminación de los pueblos, no permitía que se hiciera ese tipo de cosas. Claro, él decía eso, pero mientras tanto tenía Puerto Rico ocupado, invadido. Y siempre chistoso la historia estadounidense, porque instrumental Woodrow Wilson en la creación de la Liga de las Naciones y lo que posteriormente será la ONU, pero ellos no participaban, o sea, ellos no formaban parte. No formaban parte. Bueno, cosas que pasan. Se creó el Estado Libre Asociado y aquí estamos. Y aquí saben cosas que pasan. Y eso inclusive, pues, en el mismo colegio de abogados yo tengo esas batallas con, mira, vamos a salirnos de la cláusula territorial. Estados Unidos está aquí ilegalmente. Y a partir del 60, sobre todo, no tienen ningún derecho a estar aquí. Ellos deberían estar simple y sencillamente en un proceso de transición a desocupar el territorio, que es lo que se supone que el Comité de Descolonización esté obligando a hacer a los países colonialistas. Que es mi crítica al Comité de Descolonización, que a pesar que la 1514 habla de colonias y de poderes coloniales, ellos siguen hablando de potencias administradoras, que son las nomenclaturas, los títulos de la Liga de las Naciones, las potencias administradoras y los territorios no autónomos. ¿Y quién le dio a las potencias el derecho a administrarnos? Claro, la administración es su fuerza militar. Exacto. Bueno, ahora Cuba. Luego de varias décadas de presidencia por parte de los hermanos Castro en Cuba, hay un nuevo cambio de gobierno que se eligió recientemente a un nuevo presidente. Queremos saber, esto ha sido bastante reciente, pues nosotros no... La idea principal era discutir un poco la estructura de gobierno del sistema en Cuba, cómo funciona, cómo fue elegido el nuevo presidente y quién es esta nueva figura. Okay. Pues mira, Miguel Díaz-Canel es un hombre que viene de las estructuras del Partido Comunista y del gobierno de Cuba. Él fue ministro de Educación en un momento dado, siempre ha sido un hombre de partido. Es un comunista militante. O sea, los que se piensan que aquí va a haber un Gorbachov o no se vistan que no van, que eso no va a suceder con Miguel Díaz-Canel. Bueno, aparte de eso, es un hombre muy querido por el pueblo, porque es un hombre que ha creado fama por su sencillez, su humildad, su accesibilidad a la gente del pueblo, su seriedad en el trabajo. Y el sistema electoral de Cuba, pues la gente se confunde, ¿verdad? Hay un partido comunista que es el partido único, pues porque en Cuba hay un gobierno comunista donde se entiende que
que la clase trabajadora es la que rige el país y que el instrumento de esa clase trabajadora es el Partido Comunista, y el Partido Comunista ciertamente es el que establece las líneas políticas que se van a seguir en el país. Pero la elección del presidente es a través de los miembros de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y esa Asamblea Nacional del Poder Popular, a su vez, pasa por todo un proceso bastante complejo, pero bastante bonito también, porque es desde las bases, o sea, los que van a ser delegados o diputados salen electos de sus centros de trabajo, de las escuelas, de las universidades, y tú no tienes que ser miembro del Partido Comunista para poder ser electo como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Que es un poco la rama legislativa en el sistema cubano. Exacto. Una vez, y entonces pues empieza desde la base, eligiendo a los delegados a nivel de las provincias, y entonces ahí van a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y ahí entonces ese parlamento es el que elige al presidente. Es un tipo de democracia distinta, pero no deja de ser un sistema democrático dentro de lo que es una estructura política de un país comunista. Entonces, como decía Adriana, desde el 59, primero con Fidel Castro, luego con Raúl Castro, pues la primera vez que no solo no dirige, no preside la República un Castro, sino que es una persona que no estaba viva, o no era no era uno de los revolucionarios conocidos. De los históricos. De los históricos de la revolución. Entonces, un poco todo el mundo se pregunta qué va a pasar ahora en Cuba, qué cambios habrá, si alguno, no necesariamente, ¿verdad? No para culminar la revolución, sino quizá para continuar perfeccionándola o quizá para culminarla. ¿Qué piensa usted? ¿Qué posibles cambios ve usted de esta nueva figura versus quizá Raúl Castro? Pues mira, yo creo que él un poco está muy en sintonía con los cambios cuya iniciativa fue bajo la presidencia de Raúl Castro, ¿verdad? Porque Raúl, es lo más curioso, porque Raúl, que siempre ha dominado el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa un poco es el motor de la economía de Cuba. Es de donde salen muchas de las empresas que son las que están produciendo para la economía en Cuba. Así que no sé si eso va a cambiar, ¿verdad?, en términos de estructura, pero la economía es el énfasis número uno de ellos, la producción. Ellos están haciendo muchos negocios con los chinos están invirtiendo mucho dinero en Cuba. Asimismo están haciendo muchos negocios con los rusos, y hay que tener en cuenta que es Rusia, la Federación Rusa y China son los países a sustituir a Estados Unidos en términos de las potencias económicas mundiales. En ese sentido, Cuba tiene unos accesos a financiamiento y a posibilidades de impulsar proyectos industriales y proyectos de producción económica que les van a ayudar a estar en crecimiento económico, contrario a, ¿verdad?, lo que nos pasa en Puerto Rico, que llevamos 10 años en decrecimiento o en cero crecimiento. Cuba ha estado en un crecimiento modesto, porque obviamente se afectó primero en aquel famoso periodo especial de los años 90, cuando hubo la caída de la Unión Soviética. Pues ciertamente Cuba tenía unas dependencias en aquel momento de la economía soviética que le costaron muchísimo dolor al pueblo cuando se cayó ese respaldo tan fuerte que tenían. Y en este momento un poco ha pasado, la dificultad principal ha sido
la caída económica de Venezuela cuando se desplomaron los precios del petróleo. Ya el petróleo está nuevamente en alza, de hecho está carísima la gasolina. Yo por un lado, uno se alegra, ¿verdad?, que los venezolanos tengan un respiro, pero por el otro lado, contra que cara está la gasolina. Y eso es positivo, ¿verdad?, que hay esa posibilidad de seguir teniendo un respaldo de la revolución bolivariana, y en la medida en que América Latina está en crecimiento económico y que Cuba ha sabido posicionarse dentro de su región con unos intercambios fuertes dentro de la región, que es el futuro de nosotros donde está, es ahí, en nosotros poder participar de esa fuerza que tiene América Latina, que es uno de los continentes más ricos del planeta, con las riquezas que tienen de todo tipo, ¿verdad? Tanto mineral como vegetal, como de fósiles. Y me parece que vamos a oír cosas positivas sobre todo en el desarrollo económico de Cuba en los próximos años. Licenciada, los últimos años de Obama vieron quizá definitivamente un trato distinto, digamos una apertura de ambos lados entre el gobierno de Raúl Castro y el gobierno de los Estados Unidos de Obama. Se hicieron unos acuerdos, claro, luego gana Trump. El advenimiento, ¿verdad?, de un nuevo presidente en Cuba, ¿cree que de alguna manera cambiará, ¿verdad?, bajo las circunstancias actuales, bajo Trump, la relación entre Cuba y Estados Unidos, o sencillamente no hay mucha no hay mucho ambiente para... Con Trump uno nunca sabe, porque tú sabes que él es una persona totalmente irracional. Sí. Y lo único que mueve a Trump es donde se puede hacer más dinero, especialmente si de alguna manera él se va a beneficiar. En la medida en que en Cuba haya unos cambios económicos favorables, en la medida en que hay un gran lobby de los empresarios agrícolas, que es una base importante para las campañas y las candidaturas de Trump, que están ansiosos porque les permitan tener más acceso, ya tienen parte, ¿verdad? Ya hay, Cuba le compra a muchos de los agricultores estadounidenses, pero el problema es que como no tienen acceso a crédito, todo lo tienen que pagar en efectivo y no es igual, ¿verdad? Pero ese lobby está haciendo mucha presión sobre la administración de Trump, y en la medida en que los dinosaurios del exilio cubano se han ido desapareciendo por causas naturales, pues dejan y siguen perdiendo fuerza como fuerza política. Lo más fuerte que ellos tienen ahora es el Marcos Rubio, y Marcos Rubio, pues con lo que pasó con la escuela superior en Florida, que trató de coger el PON para tener un cartel más prominente a nivel nacional, pero defendiendo al National Rifle Association, pues se está jugando su candidatura en el Congreso de manera muy seria, porque ese movimiento ha ido en crecimiento y con mucha pujanza. Así que hay muchos factores que van a incidir en si hay o no un cambio. Si imagínate, hace 3 semanas atrás Trump y Kim Jong se estaban amenazando con misiles nucleares. Y bien finos ellos, muy elegantes, diciendo, el mío es más grande que el tuyo, refiriéndose al botón nuclear. Exacto. Un debate de altura. Y dime de lo que alardeas y te diré de lo que carece. Exacto. Pues y entonces de momento ahora va a haber hasta una cumbre donde se van a reunir y
y ya se dieron la mano, el de Corea del Sur, o sea, con Trump es la locura total. Yo no, el que sea secretario de Estado de Trump tiene que ser ahora mismo está sin secretario de Estado, creo, ¿no? Sí, porque no hay quien aguante eso, no hay quien aguante esa locura. Bueno, y en su primer discurso como presidente, Díaz-Canel hace mención de Puerto Rico, un poco pidiendo justicia debido a la situación en la que nos encontramos, económica, política y social. ¿Cree que este cambio de presidencia tendrá alguna repercusión en la relación entre Cuba y Puerto Rico? Bueno, para bien en todo caso, porque nosotros siempre hemos mantenido esa relación de solidaridad y de hermandad con Cuba. Tenemos la misión de Puerto Rico allá en La Habana, que ha sido nuestra primera embajada en el mundo, ¿verdad? Y el hecho de que él haya mencionado a Puerto Rico en su primer discurso, pues es una reafirmación de esa política de Cuba hacia Puerto Rico, sencillamente, y ellos siempre lo han dicho, que lo de Puerto Rico es una cuestión de principio, y lo que muchos anexionistas no entienden, ¿verdad? La gente que están quedada en la Guerra Fría, que sacan a Cuba como un cuco, por la relación, y entonces que si nosotros nos relacionamos con Cuba, nos estamos relacionando con Cuba de toda la vida. Toda la vida, o sea, mucho antes de la Revolución. En el siglo XIX murieron puertorriqueños en Cuba, los cubanos estaban tratando de buscar armas para venir y ayudar en la independencia de Puerto Rico. O sea, y deberíamos relacionarnos aún más con Cuba y con el resto del Caribe. Exacto. Y es una cuestión más histórica y cultural, es martiana. Los cubanos son más antiimperialistas por martianos que por comunistas. Gente, y martiano de José Martí, no de Marte ni nada por el estilo, para si usted está una de las grandes figuras de Cuba, de América y de todo. Y eso asimismo lo reconocía Fidel, ¿sabes? Si Cuba fuera de derecha, como quiera, sería martiana y tendría la solidaridad con Puerto Rico. Bueno, pues eso es todo por hoy. Le agradecemos mucho a la licenciada Wilma Reverón por estar con nosotros, por darnos su perspectiva sobre lo que ocurrió el 1 de mayo, por hablarnos del junte y particularmente por esa perspectiva muy, muy detallada, muy conocedora de lo que sucede en Cuba, algo que a nosotros nos toca de cerca, nos importa mucho y que desafortunadamente tenemos muy poca información porque no se da en Puerto Rico y pocas personas lo entienden bien. Así que le agradecemos mucho por estar con nosotros. Cuenten conmigo. Sí, para lo que sea. Es una de esas invitadas con la que podemos grabar más de un programa y a discutir sobre muchos temas diferentes. Y desde hace tiempo en algún momento vamos a hacer un episodio sobre Juan Maribra, que yo creo que sin duda lo amerita. Y yo creo que usted es una persona idónea, así que ya tenemos esa asignación. Así que muchas gracias. Pueden contar conmigo, por supuesto. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a la licenciada Wilma Reverón por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.